Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy el periodista Danilo Díaz y les quiero decir que se suscriban dándole a la campanita, compartan, le dan like a todas nuestras redes sociales. ¿Qué tal? Bienvenidos a otra edición de La Pizarra D, en esta oportunidad con un ex zaguero central, mundialista de Francia 98, surgió en Cobresal, jugó en la Universidad de Chile, ha sido entrenador de Unión Española, ha sido entrenador de la Universidad de Concepción, de Rangers de Talca, Ñublense de Chillán, y es un hombre de nuestro fútbol de los últimos 30 años. ¿Qué tal, Ronald Fuentes? Gracias por estar en La Pizarra. Hola Danilo, ¿cómo estás? Espero que bien. Bueno, agradecido por la invitación y aquí estamos para hablar de fútbol. Sí, desde tus inicios, Ronald, como entrenador, porque uno te recuerda como jugador, un zaguero central que le costaba reventarla, le gustaba salir jugando, no a los excesos que se ven hoy día, que los jugadores arriesgan, me parece demasiado, pero tú eres un jugador que siempre intentaba salir por abajo. Sí, una característica que tenía de cuando jugaba en el fútbol amateur, en Mayoco Atlético, de la ciudad que soy, del equipo que donde nací futbolísticamente. Tuve la opción de ir a vivir a Brasil, donde también jugué bastante en fútbol amateur y se dio la opción de conocer un poco ¿En lo qué que edad era el más o buen menos fútbol. jugaste ahí en Brasil? Estuve desde los 8 hasta los 11, hasta los 12 en realidad. Y ayuda eso, ¿no? A mí me ayudó mucho, a mí me ayudó mucho. Acá me había entrado el bichito, allá me entró la pasión, volví con 12 años, en ese tiempo todavía no estaba en el fútbol de amateur, las categorías tan chicas. Yo con 12 años jugaba con chicos de 14 y eso me sirvió para ir agarrando ese cierto roce futbolístico de jugar con gente mayor. Y también la forma de jugar. Siempre fui un defensor central que quería salir jugando. Y bueno, desde el inicio hasta el último día de mi carrera fue así. Oye, Ronald, desde tu inicio como entrenador, siempre planteaste la importancia de los controles y del manejo. ¿Por qué son tan relevantes los controles? Si le pudiera explicar a la audiencia qué es un control. Bueno, un control es cuando te dan un pase y tú tienes que realizar un buen control, o sea, que el balón te quede para jugarlo de buena manera a tus compañeros. Si tú no haces un control bueno, se te arranca un poco, lo pone en disputa. Ahora, dentro de lo que es el fútbol, la parte física está siendo muy importante. Entonces, antes yo me podía equivocar en un control y el rival lo tenía a 7, 8 metros, podía corregir ese mal control que realizaba, pero como está el fútbol actual desde lo físico y lo técnico, es mucho más difícil. Y un control malo en el área mía puede ser un gol en contra y un control malo en el área rival puede ser un gol menos. Entonces, por eso la preponderancia que yo le doy para los controles, los perfiles, un perfil con un buen perfil, estar perfilado para cuando te dan un pase hacia el arco rival y hacer un buen control, te puede generar una oportunidad de gol, te saca un rival con un perfil y un control. Entonces, para mí esas cosas son importantísimas y son las que trabajo mucho en relación a la forma de jugar que es la que me gusta. Pero da la impresión, Ronald, que los jugadores que están llegando a primera división, cuando hablamos de primera división, primer equipo, las distintas categorías, están llegando con mucha falencia en esa materia, en el tema técnico, en el control de la pelota, en el manejo, por ejemplo, en los duelos, en el mano a mano. Ahí hay una falencia, ¿o no? Sin duda, sin duda. Y hay una falencia a nivel nacional, en los equipos que he tenido la opción de trabajar, no en todos, pero hay algunos que definitivamente no le dan importancia a eso, le dan la importancia a competir, a tratar de ganar. Los trabajos que se hacen en la semana son más de jugar para lograr, no sé, hacer pelotas rápido, ataques rápidos y tratar de llegar lo más rápido posible al arco rival. Y claro, ahí hay mucha imprecisión y eso definitivamente cuando esos chicos que tienen ciertas características desde velocidad, desde potencia, suben a los primeros equipos les cuesta mucho adaptarse, entonces no están para inmediatamente poder usarlo o poder utilizarlo futbolísticamente y hay que ir entregando la herramienta. Me ha pasado en muchos clubes donde he estado que he tenido la fortuna también de terminar jugando con varios de esos chicos porque en ese proceso de trabajo que realizamos, de correcciones que realizamos, no solamente con ellos, sino que con grandes también. Después cuando ya agarran la parte técnica, la otra parte la tienen, le sale de forma natural y eso lleva a que puedan ser jugadores importantes para lo que uno busca futbolísticamente de ellos y en función de lo que queremos jugar. Como entrenador, Ronald, da la impresión que para ti jugar por abajo es intransable, ¿no? No, no lo transo, sí, definitivamente. Es parte sabiendo que el fútbol tiene muchas variantes, que también lo hemos tratado de adaptar, pero sí la parte de lo que es la posesión es importantísima. No me cierro solamente a eso, pero sí lo que más trabajamos
en los clubes donde hemos estado es a través de llegar en ataque a través de la posesión. ¿Y cómo se hace muchas veces donde las canchas no están buenas? Ahí, por ejemplo, en el último tiempo ustedes en Ñublense la cancha no estaba en buenas condiciones. En Santa Laura, desde 2022 en adelante, la cancha no estaba en buenas condiciones. Y ya el año 2022, a mitad de año, ya no venía bien. Cuesta ahí. Cuesta bastante, sí, las canchas pasan a ser determinantes también para la forma de jugar, pero hay que adaptarse, es una forma que se trabaja siempre para esa forma de jugar, y hay que asumir los riesgos que corresponden. Si la cancha no está en buenas condiciones, va a estar mala para los dos, pero si nosotros nos equivocamos poco en un pase, en un control, en una jugada preestablecida, vamos a tener más opciones de poder ganar el partido o de convertir goles. No sé si de ganarlo, pero de convertir goles. Después, si defendemos bien, seguramente lo vamos a ganar, pero esas cosas son las que hemos trabajado desde que yo estoy en el fútbol formativo, que empecé en la Universidad de Chile y lo sigo llevando hasta el día de hoy. El hecho de querer jugar a ras de piso, del tratar de jugar bien, cuando los jugadores van aceptando la forma que uno le ofrece con los trabajos que va realizando y se va desarrollando de buena manera, empiezan a creer en ti y todo sale mucho más fácil y fluye. Después, si estamos asertivos a la hora de concretar las oportunidades, podemos ganar el partido. Y otras veces, como me ha pasado en varios clubes también, no hemos estado asertivos y terminamos perdiendo, pero por lo menos la forma no la perdemos, la forma la seguimos trabajando siempre, y creo que cuando, como te decía anteriormente, cuando aprovechamos esas oportunidades de buen juego y convertimos goles, somos un equipo muy interesante y creo que entretenido de ver también. Ronald, y tu esquema base es el 4-3-3, ¿no es cierto? Sí, me gusta el 4-3-3. Pero te abre otro sistema, porque casi siempre con un mediocampista central. Lo he hecho. Hay momentos en que he jugado 4-4-2 con rombo, hay momentos en que he hecho el 4-2-3-1, pero marcado como 4-2-3-1 con dos volantes más defensivos y con tres volantes más adelantados para que marquen bien, sobre todo cuando los laterales son muy proyectables del equipo rival. Hemos mutado dentro de lo que corresponde, pero sin perder de vista que ojalá cuando tengamos el balón siempre ser un equipo con un 4-3-3, ya sea con 4-2-1-3 o un 4-1 con dos volantes mixtos más los tres delanteros. ¿Y los extremos, los punteros, te gustan con la pierna cambiada o te gustan? No, me gusta perfil. Sí, me gusta. No me gusta mucho a pierna cambiada porque siento que cuando los rivales entienden que el pie menos hábil es para la banda y se la dan, siempre se ejecutan mal los centros. Entonces prefiero que sea a pie hábil para que por lo menos si vamos a desbordar por izquierda, que el extremo por izquierda tenga ese pie para por lo menos ejecutar un buen centro cuando desborde. Como esa sociedad que en algún momento formaron en Unión Española Víctor Felipe Méndez con Bastián Yáñez. Claro, y también en algún momento Misael Dávila con Felipe Frit y Luis Pavés, que también hicimos mucho daño, atacábamos mucho por esa zona. O también por el lado derecho con Julián Mejías, con Carlos Palacio, que también se entendían de muy buena manera, y Juan Pablo Gómez. Entonces teníamos como para hacer triangulaciones, como para generar mucha profundidad por las bandas, y bueno, fue un muy buen equipo ese que generó mucha oportunidad y hizo bastantes goles también. Ronald, a nivel local o internacional, ¿qué equipos son los que más te representan, los que más te gustan? ¿Pueden ser de la actualidad o de hace un tiempo? Hace bastante tiempo que vengo siguiendo al Arsenal, de cuando estuvo Arteta nuevamente, porque había estado en un proceso, después fue ayudante de Guardiola y después asumió la cabeza del Arsenal. Los primeros años no le fue bien, el club lo supo sostener, ya tenían una idea y esa idea a través de los jugadores que fueron llegando fue creciendo mucho, y es un equipo que me genera mucha empatía, me genera muchas ganas de tratar de, no sé si de copiar es la palabra, pero de poder hacer cosas que ellos hacen para el juego tanto defensivo como ofensivo. Va a depender mucho de los jugadores, sin duda. Ellos todos los años están trayendo 3 o 4 refuerzos, pero que son importantísimos. Por eso esos equipos siempre van a seguir creciendo y van a seguir mejorando, porque son un muy buen plantel y aparte traen jugadores que son mejores y que lo hacen mejores, obviamente. Siempre me ha gustado mucho Guardiola, su forma de jugar. Ha mutado también varias cosas, desde el sistema de juego, desde donde ejerce la presión. Me gusta mucho el Bayern Múnich. Ahora creo que con Kompany es un Bayern Múnich que es mucho más agresivo, que es mucho más de juego de mitad de cancha para arriba.
también tiene jugadores extraordinarios en el 1 contra 1. Cuando hay defensas bajas hay que tener esas características. Tiene jugadores que son de moverse mucho. Por ahí Harry King, uno puede decir, está parado, pero siempre está generando una opción de una descarga, de una diagonal, de buscar una pared. Entonces son jugadores que son importantes para cuando se juega cuando los equipos chicos juegan a meterse en el área y tratar de que no le conviertan goles. Pero esos son los equipos que más, veo mucho fútbol, pero esos son de los equipos que trato de sacar jugadas o de sacar movimiento, de sacar formas para en algún momento también poder utilizarlo. Mencionaste al Arsenal y a Harry Kane en el Bayern Múnich. El Arsenal te liquida con los balones detenidos. Sí. ¿Y será Harry Kane el centro delantero que mejor se perfila, o no? Si siempre está bien, yo creo que bien sí. parado para... Sí, yo creo que sí. Él es uno de los jugadores que mejor se perfila, sin duda. Para entrar o para salir es importante. Él nunca juega de espalda al arco, siempre está perfilado para ir a buscar una diagonal, para ir a buscar una pared, o para salir a buscar una descarga, o para salir a buscar una opción de hacer un control orientado y buscar la profundidad. Sí, sin duda. No es un tipo rápido, de físico, de velocidad, pero sí un tipo muy rápido mentalmente. Lee muy bien dónde están los compañeros antes que reciba el balón. Es muy raro que se equivoque en un pase, y es un tipo que siempre está cerca del área buscando la oportunidad de gol. Y en el Arsenal el trabajo de los balones detenidos, que los córneres te liquidan. Sí, pero para eso hay que llegar, ¿ah? O sea, para Sí. que tengas 20 córneres en el partido es importante. A lo que me refiero que cuando hay un córner o un tiro libre de los costados, uno sabe ahí que algo va a pasar. Sí, sin duda, lo trabajan muy bien. Y a pesar de que por ahí ya se le está leyendo un poco lo que hacen en los córneres de meter muy cerrado al segundo palo, aún así siguen haciendo daño. Los rivales se preparan para contrarrestar eso, pero aún así el Arsenal sigue haciendo daño porque tienen esas variantes que son importantes para marcar diferencia en el fútbol actual, sobre todo cuando las defensas son muy cerradas y que se están generando pocas oportunidades de gol. Las pelotas detenidas pasan a ser determinantes. Ronald, ¿cómo recuerdas, ya viendo a tu carrera como entrenador, tu paso por la U de Conce? Porque fue tu primer equipo en primera división, sí. Fueron campeones de la Copa Chile y tuvieron un muy buen rendimiento. Era un equipo que gustaba mucho, era un equipo que manejaba bien la pelota y era agresivo, llegaba al marco. Sí, muy, muy linda experiencia. Tuve la fortuna también de llegar a un equipo que había estado dirigido anteriormente por Pablo Vitamina Sánchez, que tenían una idea de juego muy clara. De hecho, en ese tiempo yo estaba en Iberia antes de llegar a la U de Conce y hacíamos muchos amistosos porque a él también le gustaba cómo jugábamos nosotros, que era un equipo de jugar, no de pegar. Entonces hicimos varios partidos amistosos y ese equipo estaba bien trabajado. Nosotros le agregamos un par de cositas. Ellos tenían, por ejemplo, hacían recuperación y se armaban hacia atrás para empezar a atacar. Nosotros, dependiendo de la zona donde recuperábamos el balón, lo hacíamos de forma directa o le dábamos esa vuelta que era necesario, y siempre con muy buena disposición de los jugadores. Y eso también es importante para cuando uno quiere jugar de una manera, que los jugadores lo puedan absorber, querer y realizar, porque pasa por ellos también lo que uno pueda entregarles. Pero fue una linda experiencia porque logramos, como tú decías, la Copa Chile, con un expulsado que tuvimos en los primeros minutos, pero con una muy buena forma de jugar y con campeonatos que estuvimos peleando, en los torneos cortos de los 4 estuvimos peleando 3 los primeros lugares siempre. ¿Y quiénes recuerdas de ese equipo de jugadores que entendieron rápido la idea y que fueron muy importantes para ti? Michael Lepe, Enríquez. Michael Lepe con ida y vuelta acá. Sí, Manrique, poco habitual para otro medio. Sí, Manrique también, Gabriel Vargas. Ahí teníamos a Machuca, un central que era argentino que salía de Newell's, que anduvo muy bien. Cristian Muñoz, que daba esa seguridad en el arco, era un jugador importantísimo. Después teníamos a Carballo, que entraba muy bien. Había un muy buen equipo, muchos jugadores que no eran tan conocidos, o sí eran conocidos, pero que en ese momento se dieron a conocer aún más con la forma de jugar que tuvimos. Y lo bueno que también tuvieron muchas opciones de salir y de ir a hacer mejores contratos. Ronald, después vas a Unión Española hasta la temporada 2020-2021. Me acuerdo que le ganaron, plena pandemia, le ganan a la Católica en San Carlos de Apoquindo. A la vuelta de la pandemia, claro, sí. Un partidazo ahí en San Carlos de Apoquindo, sin gente, que habíamos muy poco, pero ganaron bien. ¿Ese fue el mejor equipo que tuviste, el que más te satisfizo? Sí, sin duda, sin duda. Aparte tuvimos la suerte de cuando se pudo volver a trabajar, sabíamos que nos tocaba con Católica y preparamos el partido prácticamente un mes y medio. Empezamos a trabajar en una zona nueva, que era la zona presionante, que era una zona media donde no queríamos que los volantes de Católica nos ganaran la espalda. Estaba Huete, que era un jugador muy peligroso y que profundizaba mucho.
La idea era siempre que recibiera de frente con nuestros volantes para que fueran a producir los duelos. Estuvimos siempre muy frescos y muy intensos para eso y no les dimos opciones. Y llegamos bastante también. Bueno, hicimos el gol ahí. Tomás Galdame fue el que hizo el gol del triunfo, pero fue un equipo que era de Holland, que tenía mucha profundidad y que nosotros no le dimos esa opción. O sea, fue un muy buen partido y ese partido también nos dio el plus para seguir potenciando esa zona presionante que estuvimos trabajando y que lo hicimos muy bien con rendimientos individuales muy buenos para un colectivo que también era importante. ¿Y por qué te vas en ese primer ciclo en Unión Española? Porque el equipo en general tuvo una buena campaña. Uno mira en el largo aliento, el equipo jugaba bien y tuvo buenos resultados. Yo creo que esa pregunta no va para mí, o sea, sentíamos que estábamos haciendo las cosas bien, de hecho tuve la opción de poder seguir, pero bueno, hubo algunas cosas dirigenciales que no, ese contrato que habíamos firmado después se revocó, pero bueno, son cosas del fútbol que uno no comparte mucho. Porque obviamente cuando uno termina un año y después al año siguiente quiere lograr objetivos, hay que traer jugadores que sean, siento yo, del gusto del técnico, no todo tiene que ser de gusto de la dirigencia. Y bueno, habían jugadores que yo quería que renovaran, que no se habían renovado y después pasó que me avisaron que ya no seguía. Pasa mucho eso de que los jugadores que llegan hoy no son del gusto del entrenador, porque tú también estuviste en la otra vereda en la U cuando fuiste director deportivo. ¿Cómo compatibilizar los intereses del club, lo que quiere el técnico, o a veces lo que quiere el director deportivo, pero también lo que quieren los dirigentes o los hijos, los amigos de los dirigentes en el asado del domingo que recomiendan a un jugador y al final termina llegando muchas veces ese jugador? Sí, yo creo que esa pasada en la Universidad de Chile como gerente deportivo también me sirvió para un montón de situaciones, para abrir el mercado en cuanto a jugadores de otros países, en entender también cómo es la dinámica, que no siempre el técnico tiene que tener la opción de traer a todos los jugadores, porque en el fútbol actual eso no pasa, por eso hay un gerenciamiento deportivo, por eso hay seguimiento y una secretaría técnica. Yo lo compatibilicé bien con los técnicos que tuve, tanto con Kudelka como con Guillermo Hoyos. Siempre fue de conversar, de dar nombres, de mostrar videos, de ir viendo qué era lo que nos servía o lo que no nos servía. También está el tema económico. Y nunca tuve inconvenientes para los jugadores que llegaron a la Universidad de Chile. En ese tiempo era un plantel que era grande, que teníamos que renovarlo, lo hicimos de buena manera. Logrando un título, clasificando a la Copa Libertadores, después con Kudelka también. Tuvimos la opción de traer jugadores y estar peleando también los primeros lugares. Y a mí me pasó lo contra. Después cuando fui a Audax, también conversé con los dueños de Audax, de nombres importantes que ellos me habían dado, que a mí me interesaban, pero no llegó ninguno. De 6 jugadores que me dieron nombre, llegaron 6, pero totalmente diferentes. Entonces, claro, ahí uno va entendiendo cómo es la dinámica cuando los dueños quieren traer a todos los jugadores que son o de su corral o de su cercanía o lo que tú dices de esos comentarios que le llegan. Y claro, efectivamente eso después influye en la forma de jugar que uno pretende. Yo ofrezco una forma de jugar, para esa forma de jugar tengo que tener ciertas características en algunos jugadores y esos son los importantes para mí. Cuando he tenido la opción de hacerlo, cuando he tenido la opción de poder traer jugadores de mi gusto futbolístico, que pueden ser X, ¿no es cierto? Siempre he logrado objetivos. Lo hice en Iberia, lo hice en lo de Conce, lo hice en Unión Española, pero también me ha pasado que no he tenido la opción de tener jugadores a principio de año que son de mi gusto y ha costado un poco más. En esa misma línea, a partir de lo que planteas, ¿consideras que fue, por ejemplo, un error haber ido a Wanderers? Porque cuando fuiste a Wanderers era un equipo que estaba en una crisis económica Sí. grave, era un plantel muy joven, no había posibilidades prácticamente de llevar refuerzos. Quizás creíste demasiado en tu metodología, en la capacidad, porque Wanderers siempre ha tenido buenas inferiores, que con este grupo de jugadores jóvenes los vamos a poder poner en ritmo de competencia, pero la realidad del torneo fue muy dura con ustedes. Y yo creo que cometí un error grande, hubo 2 errores en sentir que, porque cuando nosotros negociamos, estaban negociando el main sponsor, el sponsor más importante, y que si llegaba ese sponsor íbamos a tener más plata para traer 4 o 5 refuerzos. Entonces eso era de jerarquía, y eso era importante para mí porque sabía que era un plantel muy joven, lo que tú dices de los jugadores jóvenes de Wander. Dentro de también estuvo Lucas Cepeda, Los Plaza, Guajardo, Villarroel, muchos chicos que ahora están jugando y eso también es bueno, que los pudimos subir, trabajar 4 meses con ellos, 5 meses, para nosotros fue importante y creo que para ellos también, por lo que conversamos después. Pero yo el error más grande que cometí ahí fue cambiar un poco, que quise cambiar a través de mi forma de jugar la historia de Wander.
de lo aguerrido, del ida y vuelta, del trancar con la cabeza. Jugábamos bastante bien, pero no le ganamos a nadie. Estuvimos 6, 7 fechas sin poder lograr el triunfo y ahí tomé la decisión con mi cuerpo técnico de dar un paso al costado porque sentíamos que ya no le estábamos sacando, o no sé si rendimiento, pero que no estábamos logrando los resultados necesarios que se necesitan para mantener una forma de mantener el juego y de mantener el trabajo. Entonces, pero sí creo que el error más grande fue el querer cambiar la forma de jugar, el de asociarnos, el de jugar bien, es lo que me gusta a mí. Que vuelvo a insistir, es lo que ofrezco cuando converso con los dirigentes, cuando están interesados en nuestro cuerpo técnico, pero esa forma de aguerrida, de Wander, de trancar con la cabeza, a la gente Wander no le interesa jugar bien, le interesa ganar y que esa pachorra, eso nunca se pierda. Y sí, pues conmigo lo perdieron un poco y por eso di un paso al costado. En ese sentido, la idiosincrasia de los clubes da la impresión que es muy relevante, la manera que siente la historia de un club, de cómo se juega, incluso a nivel de selecciones, lo que vemos, por ejemplo, lo que le pasa a Uruguay con Bielsa, o lo que hizo Alfaro con Paraguay, que volvió a ser Paraguay después del paso de Berizzo, Barro Esqueloto y Garnero, que tenían más o menos una idea de jugar por abajo, Sí. y los Paraguay que querían jugar por arriba. Sí, también eso hemos entendido, que como cuerpo técnico también nos hemos dado cuenta de que, bueno, nosotros siempre donde vamos queremos saber un poco la historia del club. Hay algunos que son de paladar negro, otros que son más de transición, otros que son más de mística, y también entendemos eso. Pero aparte de eso no queremos perder la forma de nosotros, que es la que por lo cual nos llevan y que sentimos que cuando se dan las otras cosas también puede ser algo importante. Pero sí, la historia de los clubes, el sentido de pertenencia también que tiene que tener uno como cuerpo técnico cuando llega a una institución es importante para no perder lo que han logrado y por lo que son los equipos durante toda su historia. Y en el caso de Ranger, cuando vas a Ranger ya está estando en el ascenso, ¿fue un error también? Porque llegaste a mitad de temporada, es un equipo siempre que genera mucha expectativa, una hinchada grande, Ranger es un grande de la división, Sí. y tuvieron ahí en algún momento a mitad de campaña, pero después ya no pudieron dar el salto. Yo creo que nunca es un error cuando yo por lo menos tomo la decisión de ir a un club, porque lo analizo muy bien dentro de las características que tienen, lo que nos puede servir, lo que nosotros podemos lograr. También me ha pasado que me han ofrecido clubes que he dicho que no porque no he sentido que tengo lo necesario para ese club, o que no están las armas suficientes en cuanto a calidad de jugadores para lo que nosotros pretendemos. Entonces también he dicho que no a un par de clubes. Pero sí creo que ahí lo que pasó es que no estaba pasando bien y sentía que había un plantel que podíamos sacar más rendimiento. Lamentablemente no lo pudimos hacer, no clasificamos a nada. Pero sí como experiencia me sirvió, fue uno de los planteles grandes que tuve, ese y el de Unión, y el de Ñublense han sido los planteles con más edad que he tenido, y eso también me ha servido porque siempre me había tocado una mixtura y muchas veces con jugadores más jóvenes que son más amoldables a lo que uno quiere. Con jugadores más grandes cuesta un poco más. ¿Por qué cuesta? Porque ya están más en la idea de su forma, de que no les gusta mucho la corrección, de que sienten que con lo que ellos han hecho alcanza, y muchas veces no alcanza. Entonces esas cosas también me sirvieron para el manejo del grupo, para tomar decisiones con jugadores que son más avesados, que tienen más experiencia. Y claro, todas esas cosas son experiencias que me van a servir para el futuro. Después fuiste el año 2022, Ronald, estuviste en Audax, y costó entender cuando te sacaron. Me recuerdo, jugaron con Estudiantes en la Copa Libertadores, hicieron una llave muy competitiva frente a un equipo que es candidato siempre a ganar la Libertadores. Actualmente le fue muy bien en el fútbol argentino, un equipo potente, con historia, y costó darnos entender por qué te iba. La campaña era correcta en ese momento de acuerdo a lo que tenían. ¿Qué pasó? Ahí hubo dos cosas. Nosotros llegamos con Lorenzo Antillo como dueño y presidente del club, y después de la pretemporada nos encontramos con Gonzalo Celey, que era el nuevo dueño del club. Desde que yo hice mi presentación, cuando conversé con Gonzalo, nunca sentí que él quería que nosotros siguiéramos. No sé por qué no nos sacaron en ese momento. Pero siempre sentí como que había algo ahí que no encajaba, como que cosas que no le gustaban. Él es un tipo de muchos números, y había números que él había visto, no sé de qué equipo en el cual yo estuve, que no le encajaban. Pero bueno, porque yo creo que Lorenzo también le pidió que tuviera paciencia y me viera un tiempo para ver cómo jugaba el equipo, que me dejaron.
Y fue raro porque veníamos de lograr ya esa forma de jugar, estábamos jugando bien, veníamos de 3 triunfos y veníamos de empatar con Everton en Viña y después las reuniones que había normalmente los días lunes, sentí que estaba como que me quería decir cosas pero que no se atrevía a decirme y yo le dije a Gonzalo, por lo que estamos conversando siento que tú no quieres que sigamos, si así dime, hay un contrato, se respeta el contrato y yo no tengo ningún problema en salir y me dijo sí, que era efectivamente así y bueno, no hubo más conversación, al otro día fui a conversar con el gerente, ¿no es cierto? Conversamos el tema que estaba en el contrato estipulado y no hubo ningún inconveniente y ahí salimos. ¿Influyó entonces que fuera de representantes? Porque a lo mejor no lo dices tú, pero lo digo yo. Hubo incluso el año 2024 una reunión de Ricardo Pini con hinchas de Uniones de Audax Italiano diciendo yo soy el dueño y está esta relación con Silei. Todos sabíamos en el fútbol chileno que Pini estaba en el Audax. Entonces, era muy difícil esa relación. Ellos querían poner siempre jugadores de su corral, no conocían los jugadores locales, los del medio. ¿Cómo era eso? Sí, bueno, dentro de los nombres que me dieron, sí estuvo Ricardo, que era como asesor futbolístico, por lo que me había hecho Gonzalo, y de los nombres... Era presidente de la Calera. De esos 6 que me dieron eran los que me interesaban. O sea, con esos jugadores sí hubiésemos sido un plantel más competitivo. A mí lo que no me encaja un poco es que el hecho de que Gonzalo siempre me comentaba después de los partidos que le gustaba mucho cómo jugaba el equipo. Entonces que de la noche a la mañana me diga después que no le gustaba y que tenía, o sea, no, a ver, como te dije, le pregunté yo que si sentía él que no tenía que seguir, porque sentía que él estaba como, no sé, como molesto, como algo que me quería decir y no se atrevía. Entonces, claro, pasó eso, que al final tuve que salir, pero siempre con la idea de que a él le gustaba cómo jugaba el equipo. Lo que decías tú, con Estudiantes hicimos una gran llave y él estaba muy contento después del partido que perdimos en Argentina y que quedamos fuera de la fase. Le gustó mucho, me dijo que esa era la forma, que siguiéramos en esa orden futbolística y que fue lo que un poco hicimos y que nos llevó acá en el torneo nacional a empezar a ganar y empezar a escalar en la tabla, pero también duramos muy poco, 4 meses, 3 meses y medio, 4 meses. Y lo que más tranquilo me deja es el plantel, que estaba muy, muy golpeado, los abrazos de despedida fueron con sentimiento, que no entendían por qué nos sacaban. Y al final esa es la tranquilidad que le deja a uno como técnico, o por lo menos a mí, de que las cosas no las estábamos haciendo mal como todos piensan o como todos quieren hacer pensar. Y en 2023 retornaste a Unión Española, el equipo empezó a caminar, ganan a Colo-Colo en el Monumental y le quitan el título prácticamente en ese momento. Y a Cobresal también. Claro. Ese equipo tenía un sello, terminaron octavo y llamó la atención que no siguiera. Sí, también parecido a la vez anterior, el tema de los refuerzos. Cuando yo quiero seguir al año siguiente, me cuesta mucho que la dirigencia confíe en los hombres que yo voy a llevar. Y eso obviamente produce un quiebre de ambas partes, de la credibilidad mía con ellos y de la credibilidad de ellos conmigo. Y claro, ahí se generan ciertas incomodidades que al final lo más fácil siempre es cortar con lo más sano que es el técnico. Y así ha pasado en las oportunidades que he estado, sobre todo en Unión Española. En Magallanes 2024 hicieron una muy buena campaña, fueron segundos después de Deportes La Serena, juegan la liguilla, les pierden con Limache por penales. Era un equipo que yo creo que había algunas cosas que eran muy importantes para ti. La cancha del Municipal de San Bernardo, impecable siempre. Jugaban por abajo y tenían un centrodelantero como Larriay. Perdieron por penales con Limache, pero fueron un equipo que uno lo veía y jugaba bien. Sí, sí. O sea, en todos los equipos que he estado he tratado siempre de jugar bien y también hay una particularidad. Y me pasó ahora en Ñublense y me pasó también en Magallanes con los jugadores jóvenes. El plantel de Magallanes no era un gran plantel de muchos jugadores de edad o de experiencia. Hicimos debutar a muchos jugadores y que después terminaron jugando y bien, y es que hasta el día de hoy siguen jugando y que son importantes para el club y para el fútbol chileno. Sí, pero bueno, en Magallanes, como no se logró el objetivo, Cristian sentía que el equipo tenía que subir. El hecho de salir segundo y dar esa opción de jugar solo el partido de semifinal, a nosotros no nos afectó desde el trabajo, porque todos sentían de que cuando pasa eso se pierde ritmo futbolístico, pero va a depender de cómo tú trabajes. Nosotros llegamos bien. Todos los partidos con Limache fueron muy parejos. Los 4 que jugamos los empatamos. Ninguno sacó ventaja, hicimos primeros tiempos buenos y ellos segundos tiempos buenos, o ellos hicieron primeros tiempos buenos y nosotros segundos tiempos buenos.
Nosotros tuvimos muchas oportunidades de gol en ese partido que no pudimos aprovechar. Y después los penales, bueno, nos equivocamos porque al final, como se dice, es una lotería, pero yo no creo que es una lotería, es una toma de decisión que muchas veces influye, que tú a lo mejor piensas patear el penal al lado derecho y después la cambia y esa toma de decisión diferente te hace que te equivoques, que fue un poco lo que pasó en los penales. Pero sí, el equipo jugó bien, logró el objetivo de estar peleando el ascenso hasta el último y claro, de ahí también ya Cristian tomó la decisión de que no siguiéramos como una vez finalizado el partido, ya nos avisó que no nos iba a renovar, porque no es lo mismo que te echen, porque también ahora con Ñublense salió que a nosotros nos habían echado y no, nosotros terminamos contrato y no nos renovaron, que no es lo mismo que te echen por rendimiento, pero pasa eso, pasa que el apresuramiento por lograr objetivos, cuando no se logra, se pierde todo. Y mira lo que le pasó a Magallanes. O sea, este año, Peleó abajo. el año pasado estuvimos peleando el ascenso y ahora estuvo peleando el descenso por lo mismo, porque está esa desesperación por lograr objetivos, se empiezan a tomar malas decisiones. Yo no soy dueño de los clubes, pero sí, el tiempo ha dado la razón de que cuando se apresuran procesos o se terminan procesos antes de, o no se confía en un proceso, al final terminas peleando por objetivos de no descender más que por objetivos de ir a torneos internacionales o estar peleando torneos. ¿Y qué les pasó en Ñublense? Ustedes llegaron después de Pancho Arrué, que se fue a comienzo de la temporada. Hay un momento en que el equipo agarra la moto, meten 4 victorias consecutivas. Creo yo que ese partido que se suspendió, que se aplazó frente a la Católica en Santa Laura, que se debió jugar, aunque fuera sin público, porque no era problema de Ñublense y estaba programado, ustedes ahí venían bien. Ahí como que se separaron y después vino esa seguidilla de partidos malos, donde sacaron un empate en 9 partidos antes de ganarle a Cobresal sobre el final. Pero ¿por qué se dio esa irregularidad? Porque no aprovechábamos las oportunidades de gol. Si la gente que, no los va a ver, pero la gente que analiza los partidos, la misma gente, la hinchada incluso que es fanática de Ñublense, era porque teníamos oportunidades de gol y no las aprovechábamos y nos llegaban un poco y nos convertían. Pasaba que teníamos ese desequilibrio entre lo que generábamos versus lo que nos generaban. Y eso en primera división marca mucha diferencia por la categoría de los jugadores que hay. En primera B no pasa tanto eso. Tú puedes perder 10 oportunidades de gol, el rival te puede llegar 2 veces y no te convierte goles. Pero acá tú puedes llegar 10 veces en primera y después te llegan 2 veces y te convierten 2 goles. Nos pasó con Coquimbo, nos pasó con La Calera. Tuvimos partidos de esos 9 de esos 9 que jugamos. En 5 partidos estuvimos expulsados, varios en el primer tiempo, otros en el inicio del segundo tiempo, y aún así fuimos un equipo que siempre estuvo compitiendo, no nos tiramos atrás ni nada por el estilo. Y lo más lógico era que era más factible perder. Nos pasó con Católica, que al minuto 1 no expulsan a un jugador. El VAR influyó muchísimo también en cierta toma de decisiones con las expulsiones. Creo que se apresuraron bastante. Y eso también influye, pero aún así fuimos un equipo que compitió, que se generó oportunidades de gol y que no estábamos finos a la hora de definir esas oportunidades. Pero del juego siempre fue bueno. La gente de Chillán no es porque haya estado yo, pero sí es una gente que es muy futbolizada. Yo fui a ver varios partidos de fútbol amateur y va mucha gente, hay mucho fútbol de campo, entonces eso también habla de lo futbolizado que es la ciudad. Y nunca, incluso en esos momentos malos, nunca una puteada, nunca una mala palabra, siempre el apoyo. Y es porque les gustaba la forma de jugar. Me encontraba con ellos cuando yo te iba al mercado a comprar verdura y siempre la mejor disposición, nunca una mala cara, siempre con algo positivo. Entonces eso indica también lo que te decía anteriormente, que las cosas no se hacen tan mal como por ahí quieren hacerlas ver. Y influyó que el plantel era muy corto, porque uno veía, no. Absolutamente. No, pero yo sabía que iba a eso. Nunca fue excusa, ni va a ser ahora tampoco. La idea era, cuando nosotros asumimos, estábamos a 2 puntos del descenso, estábamos 14º. La idea era salvarse lo más rápido del descenso, que lo logramos. Como se dio la fecha, habían equipos que eran más limitados que nosotros. Nosotros tuvimos 9 fechas sin ganar, o sea, significa que hace 9 fechas atrás ya no habíamos salvado el descenso. Entonces creo que eso también es bueno, con una forma de jugar, donde sí fuimos asertivos, donde sí nos llegaban poco y teníamos la posibilidad de que nos convirtieran goles. Tuvimos 5 vallas en 0, entonces, y siempre nosotros éramos de convertir goles, entonces eso también nos permitía o nos permitió en algún momento sumar ese puntaje que nos salvó del descenso. ¿Qué pasó en ese partido frente a Cobresal, el del final, que el equipo, más allá de la expulsión de Enrique, que ustedes quedan con 1 más y se ponen 1-0, pero fue un
una superioridad manifiesta, enorme, y venían de jugar un partido frente a Audax Italiano, que estuvimos ahí ese día, Ronald, en la Florida, ese lunes, que le hacen un gol de entrada y no se lo pudieron sacar. Era si jugaban hasta las 12 de la noche, hasta las 23 horas, hasta la medianoche, el gol no llegaba igual. Pasó lo que no nos pasó en los otros partidos, que aprovechamos la oportunidad de gol. De hecho, yo me inicié futbolísticamente en Cobresal, entonces también nuevamente me tocaba definir algo importante para Cobresal, como era el cupo de la Sudamericana. Había hablado con Gustavo y había hablado con el gerente, con el Chama Silva en la semana, de que nosotros, por lo menos de mi parte como cuerpo técnico, íbamos a preparar el partido para tratar de ganarlo. Necesitábamos ganar por orgullo, por un tema personal también, y lo hicimos así, como preparamos todos los partidos y lo hicimos de muy buena manera, contrarrestamos las cosas buenas de ellos, fuimos un equipo contundente, a la segunda oportunidad de gol se presenta el penal, después las otras dos seguidas tuvimos para hacer los otros dos goles y eso obviamente también te da una tranquilidad. Y bueno, convertimos todos los goles que a lo mejor no habíamos perdido en partidos anteriores. ¿Te ha tocado, Ronald, trabajar, bueno, Audax, ahora en Ñublense? Hay muchos equipos que los dueños son representantes. ¿Cómo o están ligados a empresas de representación? ¿Es muy difícil para el entrenador trabajar ahí, en la toma de decisiones, en la elección de los jugadores? Se hace difícil, pero también uno sabe de lo que va, porque en las conversaciones previas, tanto ellos te comentan como nosotros, o como yo también consulto cosas para saber dónde estoy, para saber si realmente se va a poder realizar el trabajo que yo quiero. O sea, lo bueno es que nunca me han obligado a poner jugadores que son de su corral o que son de su representación. O sea, ellos saben que lo más importante sigue siendo lo futbolístico y esa parte futbolística, la toma de decisiones mía. Y está claro que si en algún momento me llega a pasar, si llego a trabajar nuevamente en clubes así, donde me van a querer imponer jugadores, tan claro que yo voy a renunciar, porque a mí lo que me interesa es lo futbolístico, lo que me interesa es el tema de representar de buena manera al club, lo que te decía anteriormente, el sentido de pertenencia en relación a lo que es la historia del club, también no perderla, y en eso también la parte futbolística es importante. Por eso yo trato de jugar de una manera que sea buena para el público también, que sea entretenida, no tirarme atrás y estar defendiendo todo el rato, que es válido totalmente, pero que yo no me gusta, ¿no es cierto? Porque también siento que el fútbol es un espectáculo y que la gente que va al fútbol tiene que disfrutar de eso. Y si lo disfruta jugando bien y con un triunfo, mucho mejor todavía, que es lo que siempre aspiro yo a los clubes donde voy. Ronald, tú eres conocedor de casi todas las categorías del fútbol chileno, un tipo que tiene planillas, que ubica prácticamente a los jugadores de las tres divisiones del fútbol profesional. Y a partir de ahí, la pregunta es, ¿tú crees que esta nueva cantidad de partidos que va a tener el fútbol local lo va a afectar? ¿Cómo observas este actual nivel que tiene el fútbol chileno? Espero que sea bueno. El siempre jugar más va a ser mejor para adquirir más ritmo de competencia, Pero hay que llevar más jugadores. Eso es lo que te iba a comentar ahora. Coquimbo y la Católica parten de la base con 50 partidos. Lo mismo va a ocurrir con los dos que pasen en la llave de la Sudamericana. Pero si queremos ser competitivos, justamente hay que tener un plantel mejor, conformado en cuanto a cantidad de jugadores y a calidad también, por la cantidad de partidos que se van a jugar y sobre todo los equipos que van a participar de torneos internacionales. La logística va a tener que ser muy buena, el cuidar a algunos jugadores también va a ser importante, a lo mejor no jugar 90, pero sí 50, 60 o 70 minutos, que eso también se utiliza mucho en Europa, son planteles muy numerosos, pero se le va dando esa cantidad justa de minutaje para que vayan descansando y no se produzcan las lesiones, que puede ser competitivo. Si se manejan bien los planteles, las lesiones no te van a perjudicar y va a seguir siendo un plantel competitivo y todos van a tener opciones de jugar y esa competencia interna que se necesita también para que se vayan logrando objetivos se va a dar de buena manera. Al tener más partidos van a tener todos más opciones de jugar, el nivel futbolístico individual y colectivo puede subir y eso puede ser que la competencia sea mucho mejor de lo que ha sido en los últimos años. Oye, Ronald, ¿qué te pareció Coquimbo como campeón? ¿Qué te gustó? ¿Qué te llamó la atención? ¿Lo tuviste que enfrentar? Era un equipo muy claro lo que tenía que hacer, la forma tanto de defender como de atacar y tenía los jugadores ideales para eso. En eso fue muy inteligente el chino de sacarle máximo rendimiento y tenía un jugador o dos jugadores que para mí eran importantísimos en su forma. Palavicino en la parte ofensiva que era determinante. Después con la llegada de Zavala también fue un equipo mucho más ofensivo, mucho más potente de generar más oportunidades de gol en la parte ofensiva y un Galani que le daba el equilibrio
desde lo que era defensa-ataque. Creo que esos jugadores fueron importantísimos para y todos los demás por los rendimientos individuales, pero para mí esos son los más destacados que vi para la forma de jugar que tenía Coquimbo. Finalmente, Ronald, ex seleccionado nacional, estuviste en Francia 98, no hemos ido a los últimos 3 mundiales, fuimos últimos en la pasada eliminatoria. ¿Cómo se sale de esto? ¿Ves alguna luz que nos pueda permitir salir? ¿Somos décimos en Sudamérica o realmente nos ganamos ese lugar? Cuando me llegan a la selección doy el secreto que creo tener para mejorar el fútbol chileno, por lo menos en lo que es la selección. Pero contingencia hay que darle tiraje a los jugadores jóvenes definitivamente, hay que darle esos partidos internacionales porque son muy diferentes jugar un partido ya sea de Copa Libertadores, de Torneo Nacional ni hablar, a jugar un partido internacional con selecciones de categoría. Y ahí es donde se va sumando ese roce internacional importante para las nuevas generaciones. Vuelvo a insistir, jugadores jóvenes hay. No tenemos mucho, pero sí tenemos para armar un plantel y ojalá que independiente que en este ahora está Nicolás y después quien llegue que pueda tener esa cantidad de partidos importantes para darle tiraje a estos jugadores que vienen asomando y con muy buenas condiciones. Finalmente, ahora sí la última, Ronald. Tuviste cáncer en tu momento, tú sí. lo dijiste. Esa palabra es brutal, es fuerte. Sí, se relaciona con la muerte siempre, claro, o casi siempre. Sí. Y lograste salir. ¿Cómo fue todo ese tránsito? Habías tenido la misma situación con tu mujer. Eres padre de un niño menos de 10 años. Sí, 6 y medio tiene Santi. Sí. Entonces, ¿cómo fue que viviste todo ese transitar, todo este momento? Y volver al fútbol. Sí, fue difícil porque aparte fue en silencio, no quería que se supiera, solo la familia, que siempre es la red de apoyo importante que uno tiene, por eso yo soy un agradecido de la familia que tengo, como me imagino todos son agradecidos de su familia, pero mi familia me ayudó muchísimo desde lo emotivo, desde lo económico, desde todo, porque el cáncer también no es una enfermedad que es barata, entonces hay que hacerse muchos tratamientos, muchos exámenes y todo es muy caro, y acá en Chile es más caro todavía. Pero nada, contento, disfrutando el día a día. Yo no me proyecto más allá de lo que son las 24 horas del día, disfruto a Concho a mi hijo, que es mi sostén emotivo, mi razón de vivir, aparte de mis hijos grandes también, la Trinidad que tiene 26, el Diego que tiene 24, la José que tiene 22, más la Antonia, que es la hija de mi segunda pareja, de la Vivi, que también tiene 24. Y ellos son mi sostén, por los cuales vivo, por los cuales quiero seguir creciendo, trabajando y ojalá darle todas las necesidades y las comodidades que requieren para que puedan ser profesionales. Ya afortunadamente tengo 2 que han salido de la universidad, la Trini y el Diego. La Anto está estudiando pedagogía en educación básica, la José está estudiando terapia ocupacional, le quedan 2-3 años a cada una. Y bueno, el Santi se van a encargar sus hermanos, más mi sobrino también que es publicista. Así que gracias a Dios por esa parte, vamos bien. Y yo ya con el cáncer controlado he tenido 2 PET que han salido bastante buenos, sin células cancerígenas. Me quedo ahora el próximo año en abril a hacerme otro. Ojalá Dios quiera que se salga bien. Si sale bien ese, después tengo el año, después el año y ahí ya va en remisión. Lo que han dicho los médicos que me han visto, que va todo muy bien encaminado. Me he cuidado mucho porque corresponde también ese cuidado. Así que nada. Ya es parte del pasado, pero no hay que despreocuparse, cuidándome como corresponde para seguir vigente y seguir en esto que me apasiona, que es el fútbol. Ronald Fuentes, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Danilo, por la invitación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy el periodista Danilo Díaz y les quiero decir que se suscriban dándole a la campanita, compartan, le dan like a todas nuestras redes sociales.